Es cierto, 2017 inicia en un piso de incertidumbres. Muchas dudas ha generado el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero también es cierto que desde hace años era claro, nuestra economía no crecía. Tenemos grandes problemas de desigualdad, de pobreza, pero también de insuficiencia en la calidad, en la cobertura de servicios sociales básicos. Por eso, hoy es real. Muchos están señalando, muchos sostenemos que necesitamos cambiar la manera como hemos estado creciendo. El mercado interno se convierte en la enorme fuerza de nuestro país para generar equidad y desarrollo. Necesitamos para ello una nueva política fiscal, una nueva política salarial, pero sobre todo un nuevo acuerdo. Y eso requiere tener claro que este 2017 puede ser el inicio de un recambio forzado por condiciones externas, pero también ante la evidencia de que nuestro país no podía seguir creciendo así. De eso hablaremos hoy en el Estudio Médico Social. Dicho por el Banco de México, la economía mexicana es muy dependiente de la economía global, en particular de la estadounidense. A partir de los resultados del proceso electoral en Estados Unidos, la moneda mexicana experimentó una fuerte depreciación registrando valores superiores a los 20 pesos por dólar, lo que, aunado a la caída en los precios del petróleo, contribuye a que las expectativas de crecimiento económico para el país no sean tan alentadoras. A mediados del año pasado, el Banco de México pronosticaba que en 2017 el Producto Interno Bruto crecería de 2 a 3%. Sin embargo, a partir de los comicios estadounidenses, el pronóstico se redujo un punto porcentual. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico disminuyó sus previsiones de aumento del PIB mexicano de 3% en noviembre de 2015 a solo 2% en noviembre de 2016. Esta reducción en la expectativa de crecimiento del PIB mexicano también ha sido pronosticada por el Fondo Monetario Internacional. Estos datos sugieren que la era de proteccionismo en las políticas económicas estadounidenses está cambiando de la mano del nuevo presidente electo, el ciudadano Donald Trump, quien ha anunciado medidas tajantes como la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Todo con fuertes consecuencias económicas para México por la obstaculización del comercio exterior y la disminución de la inversión extranjera en nuestro país. Además, es importante observar que México arrastra una tendencia de crecimiento mediocre desde la década de los 90 y las cifras son alarmantes. Requerimos un crecimiento del 5% del PIB para convertirnos en la potencia pronosticada a nivel mundial, pero desde hace 25 años mantenemos un crecimiento promedio de tan solo el 2%. 97% de las empresas mexicanas son microempresas, concentran a más del 75% de los trabajadores de todo el país y solo obtienen 11% de las ventas totales del sector empresarial. Más de 2 millones de personas no tienen un empleo y no tienen acceso a una actividad remunerada. Más de 70 millones de mexicanos carecen de seguridad social y 55 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Buenas noches, gracias por estar en el Estudio Médico Social. Y como todo inicio de año, pero probablemente en el 2017, parece ser que el piso donde estamos está en clave de incertidumbre, de una realidad incierta. Esta nueva etapa el que será en unos días el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, introdujo una serie de variables y de elementos que creo que desconciertan a todos. Por eso agradezco mucho que esté en el Estudio México Social el profesor Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, para tratar de comprender, entender, o por lo menos dar los grandes trazos de esta situación que estamos viviendo, insisto, en clave de incertidumbre, de una percepción de que las certezas, por lo menos las certezas de muchos, el pensamiento dominante, diríamos nosotros, hoy están severamente cuestionadas desde el centro, digamos, desde el motor, uno de los motores de la globalización, el presidente americano. Juan Carlos, muchas gracias por nuevamente estar aquí. ¿Cómo podríamos ir escribiendo este entorno de este año que inicia 2017?
Gracias por invitarme. Un placer. El tema no es muy lindo, pero quizá lo primero que deberíamos decir del 2017 es que qué bueno que ya se acabó el año pasado, ¿no? Sinceramente. Ojalá sea ese un buen deseo y no. Por lo menos qué bueno que se acabó. Empecemos a extrañar el 17, el 16, con lo que puede pasar, pero sí, fue un año terriblemente incierto, duro. Muy duro para nuestro país, además, como tú decías, ¿no? Se simbraron cosas que pensamos que estaban totalmente puestas en su lugar, como la estabilidad macro. Y bueno, ahora después de lo que pasó en las elecciones norteamericanas, bueno, eso nos trae grandes preguntas sobre a dónde vamos, dónde estamos y en última instancia de dónde veníamos, mi querido Mario Luis, como tú lo has analizado en otros programas, ¿no? Trump lo que nos vino a decir, cosas que sinceramente ya sabíamos. Lo que viene a decir Trump es que si el tratado de libre comercio no les funciona a ellos o no. Dice una serie de cosas o ha dicho una serie de cosas de un lado y del otro, pero en esencia viene a cuestionar el modelo de crecimiento de la economía mexicana que apostamos tanto por las exportaciones. A ver, en grandes trazos, ¿cómo podríamos describir esta realidad del país desde los 90s, 80s? Claro. Hizo un viraje total hacia esta idea dominante que entre más mercados, combinado con democracias, pues habría bienestar para todos, y la expresión más concreta son los tratados, libre comercio para nosotros. Parecía que era una ley de gravedad, incluso algunos lo han descrito, que era inevitable que hacía eso, ¿no? Pasamos 30 años, vino la gran crisis del 2007 y 2008 y muchos pensamos que era el momento de poner un paso atrás, revisar lo que se estaba haciendo. ¿Por qué los codiciosos lograron romper una noción de que el sistema financiero era el ejemplo, digamos, de los valores de esta era? Competencia y enorme deseo de acumulación. O sea, esta realidad mexicana, porque parece que en México fuimos los mejores discípulos de esta. Sin duda. Hoy se encuentra, ¿estarías de acuerdo, cuestionada? De que realmente que esto no era, ni generó las... Yo te diría, tenemos una expresión muy linda que es lloviendo sobre mojado. Si nos vamos 30 años atrás, con la crisis del 82, que México inaugura la crisis internacional de la deuda terrible, y ese replanteamiento que se hace de la agenda de desarrollo, que se dice que México lo que pasa es que no ha puesto su mira en la exportación hacia Estados Unidos, como tú bien dices, pero que además descuidó la estabilidad, que México se fue por un déficit fiscal muy grande, una inflación de 2 dígitos, y que lo que México tenía que hacer en ese entonces, el presidente de la Madrid y su equipo en particular, fueron los primeros que lo expresaron así tan claramente. Había que bajar la inflación, había que corregir las finanzas públicas en el sentido de un déficit muy bajo y que el Estado se retirara de la economía. Y entonces que si la intervención de la política industrial, de subsidios, etcétera, México iba a crecer fuertemente a través de las exportaciones. Y todo eso se hizo. Se hizo y fuimos exitosísimos. Somos en términos del mundo el tercer lugar de 180 países en ganar cuota de mercado en exportaciones manufactureras. Nuestras exportaciones manufactureras son de alta calidad. Pasamos de exportar el 8% del PIB al 30%, más del 30%. Somos de veras que muy, muy buenos. O sea, logramos incluso recientemente romper que seamos un país solo de exportación petrolera. Sí, o sea, claro. Sí se logró esto. Despetrolizamos el comercio, sin duda. Inflación muy baja y un déficit fiscal de 3 puntos, digamos. Excelente. Pero esto sí, con una mayor integración en la economía americana. Sin duda. También fue parte, digamos, se manejó pues un indicador de éxito, ¿no? Estábamos totalmente integrados. Un superávit comercial con Estados Unidos. Ellos son nuestro principal inversor, si hablamos de inversión extranjera directa, las remesas. Tenemos una integración muy, muy fuerte con la economía norteamericana. Se logró bajar la inflación. Pero no crecemos. Bueno, esa es la pregunta. ¿No? O sea, por esos 30 años no crecimos. Crecimos muy poco, ¿no? Pero la receta se cumplió. Sin duda. O sea, más comercio, más integración, se redujo la inflación, se restringió el déficit, la deuda. Sin duda. Todo se hizo y no se creció. Yo te diría que hubo descuido en parte de la receta, porque no crecimos, que ese es el punto. La pobreza está en unos niveles inaceptables para nuestra economía, la vulnerabilidad, ya no se diga la desigualdad, ¿no? Pero nos orientamos a creer que exportar
el valor de lo exportado era lo importante. No nos dimos cuenta que lo importante era el valor agregado en las exportaciones. A ver, explícanos esto, o sea, tienes razón. Lo has dicho y lo has escrito muchas veces, o sea, haz un ejemplo de un producto que exportamos, Sí. ¿cuánto realmente es, digamos, productos nacionales que se ensamblan y cuánto es lo que traemos? Finalmente, porque eso se daría cuenta de que la exportación jala Sin nuestra duda. economía. ¿Tienes algún ejemplo? Danos una dimensión. Mira, en nuestros grandes campeones de las exportaciones, resulta que de un valor de $100 que exportamos, cerca del 80 de esos dólares son insumos importados. O sea, nos volvimos buenísimos para exportar, pero nos volvimos aún mejores para importar. O sea, ensamblamos todo lo Exacto. que importamos y es muy poco lo que, digamos, encadena, como diríamos, Exacto. a otras actividades. En ese sentido, lo que hicimos fue poner una locomotora que corre muy bien, pero arrastra pocos vagones. O sea, no se encadena, no arrastra, no empuja, no jala al resto de la economía. Entonces tenemos lo que dicen los economistas, una economía dual, en la cual hay grandes campeones, podemos decir los nombres de las empresas, los conocemos todos, Sí. que compiten en cualquier lugar del mundo, pero dejando cada vez más atrás a las pequeñas y medianas empresas, las cuales muchas de ellas sinceramente les llamamos empresas, pero son condiciones de mera subsistencia, ¿no? Entonces tienes un México muy dividido con esa falta de dinamismo. Y cuando se dijo en ese entonces que no había política industrial, tú Sí. tú lo sabes perfecto, ahí hay una mentira, porque lo que hubo es una política industrial muy orientada a la maquila. Nosotros como país mantuvimos los incentivos para la exportación en términos de que si tú querías exportar, bueno, compra insumos importados y te va a salir más barato que si compras insumos nacionales. Eso lo descuidamos. Y ese sentido también tuvo un impacto en, digamos, la capacidad del Estado para regular los mercados. O sea, porque por otra parte, tenemos un Estado, lo hemos dicho en otros foros, que tiene una debilidad en sus finanzas públicas. Ah, enorme, enorme. De ahí tienes otro... Eso no era el tema, digamos, en los 80s, 90s, pero como que se volvió una situación estructural, la debilidad de las finanzas que nos atrapa ahorita, 2017, una situación de mucha vulnerabilidad. Pero platícanos este tema de las capacidades del Estado, porque hubo una enorme, yo diría, voluntad política, un autoritarismo político que impuso un nuevo modelo en Código Democrático, pero también a costa del Estado. Ah, sin duda, ahí hubo otro problema de diagnóstico, igual con lo que estábamos mencionando sobre el valor bruto, que es la venta, sin ver cuánto era insumo nacional o insumo importado. En ese sentido también, en términos del Estado, lo que se dijo en términos de salud de las finanzas públicas, nos fijamos como país solamente en el déficit fiscal, es decir, lo que ingresa a las arcas públicas menos lo que se gasta, que eso fuera de preferencia superávit o si no muy bajo. Eso está bien, pero imaginemos en la casa que te dice alguien que, bueno, no tenemos problemas de finanzas, porque hay un déficit, estamos pidiendo prestado, y llega tu pareja o llega y te dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no hay problema, lo que vamos a hacer es vamos a dejar de gastar en la escuela, vamos a dejar de gastar en infraestructura. Dices, oye, bueno, finanzas sanas sí, pero quieres decir no vamos a endeudarnos, pero lo que dices, bueno, ¿en qué estamos gastando? Y lo que hicimos en esa corrección de las finanzas públicas, Mario Luis, como tú sabes bien, fue no nos fijamos en robustecer los ingresos, sino recortamos el gasto, principalmente el gasto en inversión pública. Tuvimos una creencia en un mito espantoso de que el Estado desplazaba a la inversión privada. Y no hubo entonces la corrección del sector privado, o sea, nunca regresó. Déjame ir a un corte, claro, regresamos. Claro. El punto es muy importante. Porque el supuesto central era de que, dado que se diagnosticó que el problema era que un Estado que gastaba mucho y mal, había que recortar el gasto y se hizo, pero a costa de lo que bien nos dice Juan Carlos Bueno Brito, en términos de reducir la inversión y poner una situación muy frágil en nuestra infraestructura, pese a los anuncios recurrentes, unos años de la mampara gigantesca donde dice que alguna carretera o un paso vial. Las cifras que le preguntaré ahorita a Juan Carlos, nos hablan que fue realmente muy costoso para el país. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta perspectiva del 2017, una economía que, digamos, lo que hace Trump hace visible muchos problemas y sin duda los acentúa. De eso hablaremos regresando del corte.
De acuerdo con datos del INEGI, la gráfica muestra el porcentaje de crecimiento anual del Producto Interno Bruto desde el año 2000, cuando se registró un crecimiento del 5.3%, el cual no ha sido alcanzado desde entonces. El Producto Interno Bruto registró una caída de menos 4.6% en 2009, año de fuerte crisis económica. Desde 2013, nuestro país mantiene un crecimiento mediocre, con 1.3% en dicho año, 2.2% en 2014, 2.6% en 2015 y 2% en el tercer semestre de 2016. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la realidad que este 2017 tiene todo, sobre todo tiene incertidumbre, desconcierto. Y hablamos en el segmento anterior de que me queda muy claro y es muy didáctico que las exportaciones, en el caso mexicano, no fueron la locomotora que integrara, porque había muy pocos vagones nacionales para usar tu figura. Pero ahora, a partir de noviembre, con el nuevo presidente Trump, nos dice que tampoco a ellos les favoreció. Que al contrario, los tratados es el culpable y lo señala como el que hizo y promovió la desindustrialización de Estados Unidos. Entonces, ¿es cierto que a ellos tampoco les favoreció? Yo creo que tenemos un gran problema siempre en interpretar lo que dice Trump, porque en un momento dice eso y en un momento dijo otras cosas. Sí, sí. Y quizá lo más importante de lo que dice Trump es lo que significa para nosotros en términos de lo que hace Trump. Trump nos recuerda en todas estas cosas que ya, bueno, recordemos lo que pasó, que fue en diciembre, lo de Carrier, te has de acordar tú, que impidió una inversión, que pasaron algunos empleos hacia México. Usando subsidios y, bueno, amenazando con Carrier recibía cerca de $600 millones de contratos del gobierno. Usando todos los instrumentos de un Estado, decirle, bueno, esos serían los costos económicos, políticos y una serie de acuerdos o de mensajes que algún día sabremos. Pero lo que amenazó de renegociar o de abrir el Tratado de Libre Comercio, lo que amenazó de poner aranceles adicionales a las exportaciones, castigos a las empresas. O sea, en esencia Trump lo que dice es que esa puerta de divisas que tenía México con Estados Unidos, él la piensa cerrar. Él y sus colegas. El argumento es que es totalmente desfavorable para Estados Unidos. Eso es lo que dice, pero sinceramente yo creo que es un argumento meramente más ideológico que técnico. O sea, en términos de números no hay evidencia que realmente digamos, el tratado es responsable de la pérdida de empleos en los Estados Unidos. Para nada. No, la pérdida de empleos o el cambio en el empleo en Estados Unidos, que por cierto Obama dejó una economía muy, muy bien en términos de empleo. O sea, ni siquiera las cifras de pérdidas de empleo son ciertas, puestas como las puso el presidente electo. Pero si nos vamos hacia México, ya desde la crisis de 2008-2009 que mencionábamos en el primer segmento del programa, esa crisis ya recordó a México. Fue la primera llamada. Entramos en uno que se llamó la nueva normalidad por la CEPAL, por la UNAM, de que el comercio mundial perdió impulso, María Luis. Sí. El comercio mundial dejó de crecer a tasas de 2 dígitos para pasar a tasas de 1 dígito y a crecer menos que el PIB. Esa fue la primera llamada a las economías que habían apostado por crecer vía exportaciones, decirles, oigan, el escenario acaba de cambiar, la película que ustedes tenían con la pena, empiecen a pensar que esas exportaciones, esos mercados externos ya no están ahí porque perdió impulso la economía mundial. Entonces México, aun cuando antes nos había ido bien en el sector exportador muy dinámico, no logramos impulsar al resto de la economía. Ahora, primera llamada, crisis 2008-2009, y México sigue insistiendo en creer que, como dicen los americanos, el export-led growth, crecimiento a través de las exportaciones, nos iba a hacer crecer. Primero empezamos a tasas del 7, luego del 6, ahora ya andamos como en las del 3. Trump lo que nos recuerda es la segunda llamada y quizá tercera, decir, mira, si no entendiste que el comercio no te iba a llevar esa senda de dinamismo, a partir de las medidas que ha anunciado Trump y que ya con que no las imponga, sino la pura expectativa que crea en la inversión, esa puerta, ese motor externo está apagado. Digamos que Trump lo que hace es volver a señalar lo que ya se estaba viendo, un estancamiento económico en el cual el comercio global, no el comercio nuestro, el comercio global tiende a cada vez a una tasa de crecimiento menor. Sin duda. Y es un asunto que en eso estábamos cuando gana las elecciones el candidato Trump. Y lo que yo insisto, o sea, lo que Trump hace visible estas debilidades
y por su retórica, su manera de expresarle, está modificando las percepciones. Y tú que eres un economista, yo diría realmente tú, por favor, de cepa, no, y tú sabes también. que las percepciones Son brutales. es uno de los temas fundamentales de la economía. La percepción es de que sí se va a acentuar las trabas al comercio. Claro. Y eso es un dato que sabemos que el 2017 vamos a vivir intensamente. Y estos enclaves exportadores con 2 vagones nacionales o menos, Claro. También van a ser afectados. Sin duda. Ahora, claro. esta parte, hay un asunto que históricamente, tú lo conoces como yo, se vuelve muy sintomático. La realidad de la paridad con el dólar. Tiene una dimensión mucho más que la económica, ¿no? La gente cuando percibe la devaluación del peso o la presión del dólar, o sea, hay una sensación de que hay problemas. ¿Hay problemas en esta situación? O sea, sí sigue siendo una percepción, digamos, de que entran menos divisas, hay una gran demanda y la verdad, la gente, los últimos datos que tenemos de INEGI es que incluso los empresarios sienten que las perspectivas económicas están a la baja. Sin duda, Mario Luis. Lo curioso es, como tú bien dices, esta idea, entramos al tercer mito. Ya uno que vimos era que a través de las meras exportaciones iban a ser muy dinámicos. El segundo mito era que retirar al Estado de la economía nos iba a hacer más libres. En fin, y luego resultó que la inversión pública y la privada están ligadas. Es imposible ser competitivo en el sector privado con carreteras de porquería, con la petroquímica que no se hizo, la carretera que no se hizo. En fin, la inversión pública en este país ha estado cayendo por los últimos 6 años en términos reales. Ya no digas como proporción del PIB, ¿no? La enorme realidad de que la infraestructura social, el deterioro de las escuelas, de los hospitales, los grandes hospitales del Seguro Social que requieren mantenimientos mayores, la realidad de... No hay agua en escuelas, ¿no? Agua en escuelas, la enorme situación precaria del sistema de salud y educación, la realidad de que pues hoy en día tenemos un sistema de comunicaciones, el más amplio, muy desigual. O sea, esta inversión es más de propaganda que solamente está el aeropuerto, está dentro de Toluca. Bueno, es un decir. Está en proceso, ¿no? Sí, claro. Pero el costo real es que ha habido una insuficiencia de inversión en todos los rubros. Terrible. Para Tenemos un déficit de infraestructura, tanto en, si quieres, la red como en la calidad. Para una economía de las grandes de América Latina, somos de las que más atrasados estamos en términos de modernizar la infraestructura. Sin eso es imposible ser competitivo. Y retomemos el mito, entonces, el que tú estabas hablando sobre el superpeso. Así es. El superpeso, hay 2 maneras de tener una divisa fuerte. Una manera de tener una divisa fuerte es como Japón, como Corea, con una economía altamente competitiva que te hace ir teniendo esa divisa fuerte. Otra es cuando por miedo a la inflación uno se casa con un tipo de cambio fijo. Y dice, mejor no le muevo, porque si le mueves, eso le pega a los precios. Nosotros por mucho tiempo, como tú bien sabes, hemos mantenido o mantuvimos, bueno, ya del año pasado, de hecho en el 2008-2009 dejamos que flotara, pero por mucho tiempo México se caracterizó por una tendencia a tener un dólar barato. El superpeso es lo mismo que el dólar barato. Suena bien, en el sentido de que, bueno, parece que eres una moneda muy fuerte, pero no es lo mismo. Nosotros cuando hemos tenido ese dólar barato, en última instancia lo que estamos haciendo es minando nuestra capacidad competitiva. Entonces, ¿por qué tenemos eso? Ahí sería también otra cosa que el reto que tenemos con Trump, hay que revisar eso también. Qué bueno que el tipo de cambio es flexible, qué bueno que hemos podido devaluar. Acuérdate de todo lo que pasó en Europa y sigue pasando. Los países no pueden devaluar. Como no pueden devaluar, no hay manera de enfrentar un choque externo por la falta de divisas. ¿Cómo le hacemos? Nosotros sí lo podemos hacer. Eso es algo que también tenemos que revisar. Entonces ya tenemos esas 3 partes y podríamos entrar también a la otra que es la reforma fiscal. La gran reforma fiscal pendiente que se dice que tenemos un Estado muy sano porque el déficit es bajo, pero los recursos fiscales no dan para muchos de los retos sociales que tú tanto has analizado en este programa. En ese sentido digamos, podemos decir, y déjame usar un adjetivo que en economía pues, suena fuerte, es inevitable una reforma fiscal, más allá del compromiso de esta administración de no tocar la reforma fiscal hasta el 2018, que yo sigo pensando que es un compromiso a revisar urgentemente. Urgente. Porque no creo que sea prudente en términos de economía de mantener esta realidad, estos recortes que
se dio sería el 16, que anunció el 17, claro. Y hay una perspectiva que me gustaría tu opinión. Todo el mundo sostiene que, tal como están las cosas, habrá otro recorte en el 17. O sea, si no se ve que las cifras cuadren, más allá de que se mueve el precio del petróleo para arriba, para abajo, que nadie sabe qué va a pasar, claro. El hecho es de que sí está muy, digamos, muy exigida las finanzas. Si metemos al tema de corrupción e ineficiencia, que porque existe ese también, ¿no? Es un tema. Claro. Entonces, ¿sí crees que es tarde o temprano tendrá que haber una reforma fiscal en este país? Sin duda. Tú te acordarás la última revisión que hizo el Fondo Monetario de nuestra economía. Dijo, él mencionó, por cierto, en esa revisión que había que quitar el subsidio a la electricidad, curiosamente, y luego también mencionó que era imposible seguir en esta senda de recortes excesivos a la inversión, que México no podía seguir deteriorando su infraestructura. Entonces, la inversión pública tiene que crecer, los retos que tenemos en pensiones, en salud, el tipo de los niños igual. Entonces, no hay manera, como tú bien dices, Mario Luis, de salir adelante sin una reforma fiscal, pero quiere decir no solo reforma por el lado de los gastos, sino que hay que recaudar mejor, hay que recaudar más, de manera más progresiva, y en qué vamos a gastar. México, la capacidad contracíclica, ¿te acuerdas lo que hemos analizado en otras ocasiones? La capacidad de un Estado de reaccionar a un choque adverso externo, en particular ahora como el que implica la administración Trump. ¿Con qué recursos México puede crear programas especiales de empleo? ¿Qué manera vamos a hacer para reaccionar? Hay que preocuparnos y hay que ocuparnos. Lo que viene a decir Trump, o lo que hay que interpretarlo, es como una gran oportunidad de replantear la agenda de desarrollo de este país. Ese motor externo apagado, ¿qué quiere decir? Que el motor interno hay que prenderlo. Tú te acordarás, creo que fue en diciembre o noviembre del año pasado, no recuerdo exactamente, disculpa, que Coparmex empezó a tocar el tema del salario mínimo diciendo que había que subir el salario mínimo a lo que dice la Constitución, es decir, que por lo menos se cubrieran los mínimos alimenticios. Y no dudo que hay una componente ética, que de repente la Coparmex vio la luz en ese momento, pero es una componente económica. Sí, ellos se dan cuenta que hoy en día es el mercado interno y habrá que replantear. Déjame un corte y regresamos, porque en grandes trazos de lo que implica no solo la presencia de Trump, sino reconocer lo que ya se había anunciado, como bien nos indica Juan Carlos, en términos de el comercio no puede ser el motor. El Estado no puede seguir reduciendo su inversión física y su inversión social a estos niveles. Es importante aprovechar el ímpetu que nos da este nuevo contexto, un nuevo contexto, y eso creo que es el tema. Hay un nuevo contexto a partir anunciado anteriormente, pero a partir de noviembre, visiblemente dicho, y requiere una reconfiguración. No hay de otro. O un nuevo curso de desarrollo, como diríamos tú en el grupo que participamos. Claro. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre este 2017, que como bien dice el profesor Juan Carlos Moreno Brit de la UNAM, sí es amenazante, pero también da oportunidad para revisar, corregir y tomar acciones. En eso estamos. Eso es lo que se requiere. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. México es un país predominantemente de microempresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del INEGI, en nuestro país existen más de 4.059.000 empresas, de las cuales más de 3.952.000 son microempresas, es decir, que tienen de 1 a 10 empleados. Esta cifra representa el 97.4% del total de las empresas mexicanas. El 2.6% restante se distribuye entre las empresas pequeñas, empresas medianas y grandes. Gracias por seguir con nosotros en el Estudio México Social. En el último comentario sostenía Juan Carlos Moreno Brit, que parece ser que empieza a haber un consenso, Consejo de Coordinación Empresarial, muchos grupos, de que hay que reactivar la economía interna. Algunos sostenemos, una vía sin duda es salarios que permitan recuperar poder adquisitivo y por lo menos estar arriba de las líneas de bienestar que definen quién es pobre o no pobre, por lo menos ese indicador. Pero este consenso, tú lo percibes así, que empieza a haber esta noción de que el mercado interno debe ser el factor central. Y si es así,
¿Cómo está nuestro mercado? O sea, ¿cómo lo podrías describir esta situación de estos mercados internos que tenemos regionalmente, un sur-sureste históricamente enormemente fracturado, fragmentado, ahora con la erosión de las corrupciones brutales que se han documentado en este 16 y que no dejan de ser una pregunta abierta? ¿Cómo logramos, déjame dejarlo ahí, cómo es posible que gobernadores 6 años hicieran esto y ahora nos damos cuenta, ahora nos dicen que tienen casas, ranchos, nadie se dio cuenta? Nadie lo vio, pero dejemos el tema porque ese nos mete a otro y entremos al tema mercado interno. Tenemos varios mercados internos. ¿Sí crees que hay momento para reactivar esta noción? Y si es esto, ¿qué tan grande es el cambio que hay que hacer? Recordemos las cifras del año pasado, las exportaciones en dólares estancadas. Llevamos 2 años a términos mundiales con esas mismas cifras, pero hablo de las de México. Sí. O sea, no es que haya convencimiento de que hay que retomar el mercado interno, sino que lo que hay seguridad absoluta es que por el lado del mercado externo no vamos a salir adelante. Una manera es decir, vamos a seguir insistiendo, rezar que el precio del petróleo suba, rezar que las inversiones externas en el sector petrolero, comercios con China, bueno, pues eso es una cosa medio de largo plazo. Y rezar es muy útil si uno es creyente, pero en el corto plazo Dios tiende a tardarse un poco en hacer milagros, y mira que te lo dice alguien no creyente, pero ojalá fuera. Bueno, dicen que este anuncio de la inversión del campo Trión del año pasado, pues es un milagro, pero es un milagro que, según dicen los expertos, pues tomará muchos años. Sin duda, y es un milagro en el sentido de que qué bueno que entran divisas, que es una gran restricción de la economía mexicana. Pero con puras divisas hacia el petróleo, una vez más, no tiene una capacidad de multiplicar empleos. No es una industria altamente intensiva en empleos en ese sentido y con derramas por el resto. Y ahí entraríamos otra vez al tema fiscal, cómo se van a usar esos recursos, la parte que le toque al Estado. Pero retomando lo de que si el mercado externo ya no está, el mercado interno. De los grandes empresarios de este país, también Carlos Slim, en diciembre era cuando mencionaba, decía una frase que casi la recuerdo de memoria, decía, llevamos 50 años ignorando al mercado interno y eso es lo que nos había hecho crecer, tenemos que retomarlo. Tiempo atrás, otros industriales muy importantes también ya lo habían mencionado, además de los grupos académicos, en el TEC incluso también, ha habido ya tiempo atrás esta insistencia en que no se puede olvidar el mercado interno, porque el mercado, las exportaciones no lo jalaron. Pero claro, decir vamos a reactivar el mercado interno, sinceramente, lo que estamos diciendo, Mario Luis, tenemos que poner la desigualdad y la pobreza en el centro de las preocupaciones de la macroeconomía, no de la política social. La política social siempre está, de alguna u otra manera, oportunidades, etcétera. Sí, sigue siendo una parte marginal, asistencial, que sin duda evita el colapso de los precarios niveles de bienestar de la mayoría de mexicanos. Pero lo que se decía, que era la ambulancia que recogía a los damnificados de la economía, ¿no? Pero cuando decimos mercado interno, y déjame regresar a esa parte central, esto implica enfrentar la desigualdad y la pobreza. Sin duda. Y en ese sentido, a ver, hagamos un recuento. ¿Qué acciones o qué líneas habría que poner en tensión? Porque no basta esta política social que sigue siendo marginal, asistencial, en el sentido más ético de la palabra, asistir al que no puede valerse por sí mismo, pero no es suficiente. ¿Qué tiene que venir por parte de la economía para, en código de desigualdad, reactivar el mercado interno? Cuando uno dice la economía suena muy lindo, porque parece como si fuera un mago, que es el de la economía. ¿Un mago Dios? Toquemos a la economía de 2 actores, el Estado y los empresarios, ¿no? Si vemos la OECD, no es que sean economías intrínsecamente más igualitarias. Si vemos las cifras, el famoso coeficiente de Gini, que bueno, los economistas lo manejan como el coeficiente que mientras más se acerca uno es una sociedad y mientras más se baja es otra sociedad, más igualitaria o menos igualitaria. Las cifras de la OECD son parecidas a las de México antes de impuestos. Es decir, somos sociedades que la economía, el mercado genera una desigualdad muy inaceptable. Pero en el caso de la OECD, después de la política fiscal, se vuelve una distribución del ingreso mucho más igualitaria. Entonces, el primer instrumento es la política fiscal. Nosotros aquí cobramos de una manera muy regresiva, y tú lo has analizado en otras ocasiones. Tanto por la parte del cobro de impuestos, se cobra al cautivo, pero para arriba es muy difícil, es una decisión política. Pero la parte del gasto también tenemos una serie de programas que uno diría, en realidad esto está promoviendo un crecimiento entre los más de abajo. Recordemos Bolivia.
para darle a tu auditorio porque a veces dices que no se puede, ¿no? No tan se puede. Bolivia, país muy pobre, de 160 países en el mundo, es el que más ha reducido la pobreza en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue poner esa preocupación en el centro. El Banco Mundial el año pasado sacó un estudio que se llama Enfrentando la desigualdad, y ahí lo pone, dice, el crecimiento y la desigualdad están de manera sinérgicamente, si se dice así la palabra, ligados, de que la desigualdad no es buena para el crecimiento. El Banco Mundial ataca un mito más y lo desnuda de una manera formidable. Recomiendo, bueno, lo van a encontrar todavía en PDF allá, en fin. Dice, a veces se dice que, bueno, la desigualdad es mala, pero que las políticas para enfrentar la desigualdad son populistas, ineficientes y van a llevar a una situación peor. El Banco Mundial, una institución muy ortodoxa, digo, difícilmente encontrarás una más en ese sentido de respetabilidad, y con los estudios muestra que no es cierto, que es mucho mejor enfrentar la desigualdad para promover el crecimiento. Ya no digas la parte de derechos, que bueno, ese es otro punto que podríamos tocar igualmente. Pero finalmente déjame retomar la síntesis que hace la trilogía de CEPAL, ¿no? Claro. Hay que crecer para igualar y hay que igualar para crecer. No puede haber crecimiento o mercado interno si no igualamos. Y eso, un primer instrumento, es una política fiscal que recaude, que paguen más los que más tienen, pero una política de inversión, sin duda, que realmente redistribuya y se genere este efecto virtuoso de que cuando interviene el Estado hay mayor equidad. Y aquí estamos en el atrapamiento de que cuando interviene el Estado no se mueve la inequidad de nuestro país. Para nada. Más allá de los montos, ¿no? Entonces, un primer elemento es recuperar y revisar la política fiscal. ¿Qué otra manera podemos enfrentar la desigualdad, o decirlo en términos economistas, activar el mercado interno? Lo mismo la política salarial que mencionábamos. Tiempo atrás se empezó en esta ciudad en particular un movimiento para tener un salario mínimo digno, un salario mínimo mejor. La política salarial es muy importante para enfrentar la desigualdad en las economías capitalistas, las economías de mercado. El salario o el empleo digno es el vínculo entre la parte económica y la parte de derechos humanos en última instancia. Entonces, eso tendríamos que atacarlo, tenemos que tener políticas en las cuales se busca no solo el salario mínimo, porque eso es solamente un indicador, Mario Luis, como tú bien sabes, sino políticas en las cuales sí se respeta el trabajo, el derecho al empleo de principio, ¿no? Tenemos una serie de simulaciones en las justicias laboral que es impresentable, ¿no? Entonces también tendríamos que tener sindicatos mejores y patronal mejor. Creo que el ejemplo más bonito es el de Ford, ¿te acuerdas, no? El empresario. Él decía que él quería que sus empleados ganaran bien, aparte de que sí, que le caían bien o no, pero que pudieran comprar un coche Ford. Entonces tenemos que tener esa pinza. Entonces tenemos la parte del empleo, la parte de salarios, la parte fiscal. Esos dos son muy, muy importantes. Digamos, condiciones necesarias. Sin duda. Y la parte de política social. Nos la hemos pasado cubriendo parches, Mario Luis. Uno debería de pensar cómo le haces para que haya un piso social universal, que eso ayudaría muchísimo. Y ahí el ejemplo, déjame enunciarlo para quien lo está viendo, el ejemplo emblemático de esta fragmentación es este sector de salud que dependiendo dónde estás, Seguro Popular o IMSS, tienes acceso a distintos paquetes de beneficios. Un sistema de salud que fragmenta y que no logra dar este piso mínimo de salud universal a todos con una amplitud equitativa de intervenciones, con calidad, y que obviamente se refleja en la parte educativa con esta realidad que solo 3 de cada 10 jóvenes pueden tener acceso a universidad pública en siglo XXI. O sea, se requiere enfrentar con el tema del mercado, sin duda, construyendo estas capacidades, dejamos el discurso del siglo XX, XXI, capacidades, y un Estado que va a tener que intervenir más en la economía para construir oportunidades. ¿Estarías de acuerdo con este sentido? Y eso implica política industrial, y eso implica realmente un Estado de Derecho, para hablar de otras dimensiones, ¿no? Y política fiscal. ¿No? Cuando tocaste el tema de salud, cuando uno piensa a manera, es de chiste, pero un chiste muy cruel, es que la decisión económica más importante que toma un mexicano es decirle a la cigüeña dónde aterriza. Y normalmente el mexicano no tenemos esa capacidad de decirle a la cigüeña que aterrice, por ejemplo, Tecamachalco. Si
¿Quieres que la cigüeña aterrice en Tecamachalco? No suena mala idea. Más le vale que le atine a la cigüeña muy bien en qué línea de Tecamachalco aterriza. Porque la diferencia de ingreso per cápita de un lado de esa línea y del otro lado de la línea es brutal y marca no solo cómo nace, sino cómo va a vivir ese niño, qué oportunidades va a tener. Y lo que no se logra en los primeros 5 años, como tú lo has analizado, no se va a lograr después. Entonces, ¿qué tipo de Estado es el que tenemos en el cual esa falla inicial, falla de origen, no la puede corregir ni la política fiscal, ni la política de empleo, ni la política social? Mientras no pongamos en el centro de las preocupaciones económicas a la desigualdad, tendremos esa historia en la cual la movilidad es prácticamente nula. Entonces, en donde naces, marca tus oportunidades de crecimiento mental inclusive. Y además llega esta ruptura de que hoy, sin duda, grandes grupos de la población tienen un escenario, yo diría impensable, pensar que tus hijos pueden vivir en condiciones mucho más precarias que las que tú viviste pese a tu esfuerzo, es la ruptura de la esperanza, de la percepción de que vale el esfuerzo. De ahí la urgencia de tomar este momento de, digamos, de una reconfiguración global que está generando o haciendo más visible el presidente americano Trump, pero que finalmente había indicadores, como tú decías, que nos decían esto, y que nos da espacio para repensar ciertas certezas que ya no eran insostenibles y que sorprende, y a ti y a mí que estamos en otros grupos, nos sorprende que con esa insistencia, yo diría necedad, digamos, el gobierno sigue sosteniendo una política económica inamovible, cuando ya no es el comercio, ya no es este asunto de buenas voluntades o de ventajas comparativas, como diríamos en términos del motor, ¿no? Vamos a un corte y regresamos para poder delinear en este último segmento, si es así todo, le pediré a nuestro invitado que nos diga los escenarios. ¿Qué escenarios ve? ¿Qué tan posible es esto? ¿Y cuál es la inercia? Si se mantiene y consecuencias, para poder en este inicio de año tener algunos elementos de realismo y apelando al optimismo de Juan Carlos Moreno Brid, optimismo de la razón. Optimismo de la razón, nos dé cierto escenario mínimo, porque creo que las condiciones externas van a obligar al gobierno, al Estado mexicano a tomar decisiones, probablemente no dentro de su canon de ideas, pero obligados por un sector externo, variables exógenas, dicen los que analizan esto, que impone una nueva realidad. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. Gracias por seguir con nosotros en este inicio de año 2017, en el cual la situación de la economía, como ha dicho Juan Carlos Moreno Brid, es sin duda un entorno diferente que debe dar oportunidad. Pero déjame terminar algo que platicábamos en el corte. Si los padres están preocupados de la posibilidad de sus hijos que vivan mejor, pero también esta subversiva demografía, como muchas veces Rolando Cordera lo menciona, hay un envejecimiento y la situación de pensiones lleva a una población adulta que no va a tener una pensión, ni aún los que están, digamos, afiliados a los sistemas de seguridad social. Ese es un tema una pinza que atenaza la esperanza, la perspectiva, y que pues seguimos estructuralmente atrapados con la enorme presión de las pensiones. Sí es un elemento que está ahí, que realmente exige un Estado más creíble, más legítimo, más eficaz, más eficiente, más ético, y que pueda construir sus instrumentos a través de una reforma fiscal. Es un drama brutal, como tú lo has puesto, ¿no? El padre que se enfrenta a la discusión con el hijo de qué quiere estudiar, cuáles son el futuro que ve ese hijo, pero es el padre, sí tiene 50 y tantos años más o menos, suponiendo que tenga un empleo formal, probablemente, si no es que ya le llegó un mensaje de los jefes, en el cual esto de la pensión va a haber que renegociarlo, va a haber que firmar un contrato nuevo en el cual su pensión desaparece, en pocas palabras. Entonces tienes la doble pinza por un lado, que el padre tampoco puede decir, bueno, no te preocupes, tenemos esta pensión, las pensiones, la reforma de pensiones, tú sabes mejor que yo en qué paró. O sea, ese horizonte, a la vez, horizonte económico pésimo, a la vez que la demografía, bueno, cada vez crecemos más con enfermedades muy costosas. Eso no lo puede atender el mercado. Entonces,
¿Qué Estado lo va a poder atender? Frase famosa aquella de político pobre es pobre político, pero frase muy, muy fuerte, la de un Estado pobre es un pobre Estado. Esos retos sociales que en última instancia se pueden transmitir en retos políticos de protestas sociales, Mario Luis, ya lo hemos visto en otros lados, ¿no? Entonces, el Estado tiene que enfrentar para su mera sobrevivencia, para su mera estabilidad, para su mera definición como Estado, tiene que ser un Estado fuerte. Entonces, la reforma fiscal tiene que venir por ahí, sin duda, eso no hay manera. Ahora, vamos a entrar a esa parte de escenarios. Por favor. Tú bien sabes que, y lo discutimos, siempre cuando se presenta el paquete fiscal o el paquete del gobierno federal de gasto, hay una serie de criterios generales de economía, que de alguna manera es el marco. El escenario, digamos, oficial, ¿qué nos dicen el escenario oficial? ¿Qué sigue sosteniéndose de acuerdo a los criterios? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Y cuál sería el segundo escenario? Un escenario que, de acuerdo a otras fuentes, Banco Mundial, etcétera, tú ves, y a ver si podemos construir como un intermedio. ¿Cuál sería, digamos, los criterios que aprobaron este presupuesto 2017 que se está empezando a ejercer? Los criterios fueron la urgencia vista como lo que hay que hacer es evitar que las finanzas públicas se deterioren más en el sentido de la deuda sobre todo. Fueron muy influenciados por las calificaciones, los juicios de las calificadoras, no recuerdo si fue Moody's o Fitch o cuál de aquellas, que bajó la calificación de México, y se insistió mucho en ese entonces de que lo había hecho porque la deuda pública había crecido mucho, que había crecido 15 puntos en 10 años más o menos, pero la calificadora luego aclaró en una entrevista, dijo, mire, vamos aclarando esta situación, no hicimos esa baja porque la deuda pública esté muy alta, en proporción al PIB, es menor que la de la India, es menor que el promedio de las emergentes. Lo que nos sorprendió mucho, y por eso bajamos la calificación, fue que México no crece. Subieron 15 puntos, bajó la inversión pública y no se tradujo en crecimiento. El coeficiente que les importa la deuda es, perdón, las calificadoras, deuda sobre PIB. Si deuda aumenta mucho y PIB aumenta, no hay tanto problema, es una cosa muy... Entonces, de ahí, ese juicio permeó mucho en los criterios generales de política. El punto que tocas es igual, es cada año, ¿no? Diría uno, porque no tenemos una política fiscal de largo alcance. Se habla luego de la miscelánea fiscal, más peyorativo el término, difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, en esa ocasión lo que se hizo es una política de austeridad, de una vez más recortar la inversión pública, no recuerdo la cifra cuánto fue, pero fue por ahí más del 20% planeada para este año. Eso no puede seguir, Mario Luis. El gran problema de eso es creer que esta austeridad, que en un momento puede ser reacción a la urgencia, puede ser una política de desarrollo de largo plazo. Entonces, el escenario que yo veo es optimista en el sentido de que la razón creo que va a imperar a lo que ha sido, no sé si la devoción o la ideología. La ideología aquella que mencionamos al principio, que un déficit público bajo y una cero intervención del Estado va a ser suficiente y que las exportaciones nos van a hacer crecer, eso está acabado. Yo creo que nuestros estadistas, nuestros legisladores en particular, te diría yo, creo que hay mucho más convencimiento de que tenemos que cambiar esta parte. Entonces yo creo que sí se están haciendo, hay indicios de una nueva política, la parte salarial, algunos... reivindicación de la inversión pública que se está dando, al menos en el discurso. Entonces yo creo que, como decían, no hay nada que enfoque tanto la mente de un ser humano, de un hombre o una mujer, que le digan que en 15 días lo van a colgar. Nos acaban de decir hace unos meses que en 15 días, figurativamente hablando, la economía mexicana la van a colgar. La van a colgar si sigue haciendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, quiere decir que no vamos a crecer ni siquiera las tasas de crecimiento que veníamos, que son alarmantemente bajas. Hay una discusión, algunos los últimos sostienen que, bueno, la economía puede crecer 2, 1, y siempre pasa estas comparaciones perversas de, bueno, compárense con alguien, ven cómo estamos por arriba. Bueno, pues es insuficiente, pero hay otros que sostienen que vamos a crecer abajo del 1. Tú que peinas canas y yo que ya no peino, esta comparación del 2%, qué triste es, ¿no? Cuando estábamos pensando, antes el 7 del presidente Fox sonaba, bueno, como exagerado, pero no tanto, digo, el 5, el 6. Cuando se vendió la idea de las reformas estructurales de la actual administración, se dijo que sin las reformas íbamos a estar condenados a crecer al 3. Pues ojalá, ¿no? Ojalá creciéramos al 3, ya ni siquiera al 3. No vamos a crecer ni al 2. Tuyo, o sea, Mario Luis, lo que estás viendo ahorita,
ahorita es muy probable que seguimos como vamos a crecer abajo del 1. Este año es muy difícil que crezcamos más allá del 1.5. Es dramático. Quiere decir el PIB per cápita estancado, quiere decir la juventud sin encontrar un empleo digno, quiere decir los pensionados que vamos a ver qué va a Quiere poder. decir no universidades públicas que necesitamos, quiere decir no un sistema de salud con las inversiones que necesitamos en nuevos hospitales, quiere decir el abandono de una gran cantidad de comunidades, sobre todo pueblos indígenas, que dramáticamente se les recorta el recurso a la oficina o la dependencia encargada. O sea, quiere decir una inercia de desplome en lo social, pero económicamente es gravísimo. En un escenario de corto plazo quiere decir el ya no ser sin haber sido. O sea, este año va a estar muy complicado, pero lo que yo soy muy optimista en el sentido que la conciencia que crea de la necesidad de cambio de modelo, esa no había, Mario Luis. Creo que esa conciencia de que estamos cambiando, de que tiene que plantearse una política fiscal distinta, bueno, bien, vamos a ver todo lo que pasa ahora con las elecciones cercanas y los discursos y todo, pero la necesidad de cambiar el modelo hacia el mercado interno, hacia la desigualdad, hacia un mejor ingreso del promedio del mexicano, hacia una reivindicación de lo público, yo sí lo veo. O sea, no quiere decir que lo vea ya en la ley, no lo veo como un planteamiento totalmente coherente, pero platicas con los empresarios, platicas con legisladores, no digo de la ortodoxia, siempre habrá algunos detentadores de la fe, necios, que ni siquiera ellos, sinceramente, yo creo que por ahí ya no va la cosa, pero claro que va a costar trabajo. En ese sentido soy optimista, pero claro, soy optimista si damos el primer paso hacia allá. Como decían, el camino de los 10,000 kilómetros o lo que sea, se da, pero con un paso. Pues la buena noticia es de que se van consolidando elementos que hacen visible lo que muchos han sostenido hace tiempo atrás. Es urgente un cambio en la manera de pensar el desarrollo, o no curso de desarrollo, como decimos en el grupo que participamos, que permita realmente activar el mercado interno, que es desigualdad y pobreza. La prensa internacional, cuando nos aborda, aparte de la nacional, que siempre es un gusto estar aquí contigo, un gran académico, siempre preguntan, bueno, es obvio que ya hay que cambiar el modelo, pero y te dicen, bueno, ¿y quién es el campeón? ¿Por qué partido político? Eso no lo puedo responder, no lo sé, pero ya la pregunta de que quién es el que va a ayudar a este cambio de modelo. Ya no se cuestiona el cambio de modelo, sino que es necesario, las velocidades se podrán ir ajustando o no, qué es lo realista, qué no es lo realista, eso está determinado en última instancia por la política. Pero, como dicen, para que el foco cambie en política, el foco tiene que tener deseos de cambiar. Yo creo que ahora tenemos un consenso no, pero consenso quiere decir una visión unificada. Hay un diálogo que ya tiene este tema. Hay un diálogo de aceptar que lo que estábamos haciendo ya no se puede, suponiendo que hubiera funcionado o no. Entonces que tenemos que tomar una nueva visión del Estado, el empresariado, hacia un mercado interno, hacia colocar la desigualdad como gran problema económico, no solo ético, y que eso es que hay que enfrentar, y en la medida en que lo urgente, que es corregir este bombazo de falta de acceso a divisas que vamos a tener este año, con lo importante que es el cambio de modelo, mientras eso se dé, no tenemos problema de mediano plazo, creo que vamos a estar mucho mejor en el mediano plazo de lo que habíamos estado. Ahora, tenemos que recordar, como tú has dicho en otras ocasiones, que el corto plazo y el largo plazo son distintos, pero empiezan el mismo día. Empiezan hoy. Y tenemos que empezar. Con ese comentario terminamos el programa. Como vemos, dentro de este escenario de incertidumbre, de pocas certezas, creo que hay una que hay que resaltar y que yo retomaría como síntesis del programa. La certeza es que tenemos que iniciar ya una nueva manera de pensar el crecimiento y el desarrollo, obligado por la realidad de un presidente americano que evidentemente renuncia a todos los cánones, a todas las ideas fuerza que se habían sostenido con ultranza hasta hace unos meses, el año pasado, y que hoy son totalmente señalados como culpables de los problemas americanos, pero también hacen visible lo que se había sostenido. Sí tenemos en globalización, en democracia, una necesidad de reconfigurar los estados nacionales para generar un México social, la oportunidad de una vida digna para todos, y en ese sentido la perspectiva es que este 2017 se debe iniciar, empieza a generar un consenso, se está discutiendo, algo que no se discutía, se señalaba que el tema solo era comercio y más comercio. Hoy hay evidencias y sin duda hay algunos elementos que bien nos señala Juan Carlos Moreno Brid de un nuevo proceso que
esperemos, estamos seguros, empezaremos a ver en los próximos meses. Gracias a ustedes, Juan Carlos, muchas gracias por igualar acompañarnos. Para crecer, crecer para igualar. Igualar para crecer, crecer para igualar, como decimos constantemente. Los espero en el próximo programa de México Social. Muchas y a ti te gracias espero a ti. muchas Al veces contrario, más. gracias a ti por invitarme, un placer. Gracias a ustedes, gracias.